Bueno, y justamente a menos de un año de las elecciones en que el gobierno nacional obtuvo un 54% de respaldo, verdaderamente importante, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia con el segundo, ¿no? Un 16% que tuvo Wiener. Y la lectura es, el 54% habilita para ir por el vamos por todo, como dicen algunos kirchneristas, o justamente es una responsabilidad de tener que, de alguna manera, seguir conteniendo a ese 54% de caudal electoral que apoyó la profundización del modelo, la continuidad del modelo, como quieran decirle. Por eso está con nosotros Ignacio Ramírez, director de Barómetro. Ignacio, gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, la primera pregunta es, ¿la imagen de la presidenta Cristina Fernández se sigue manteniendo tan alta como aquella de octubre del año pasado, cuando obtuvo la reelección? Mira, a ver, el escenario de las elecciones de octubre ilumina dos datos centrales. La fortaleza del gobierno nacional, obviamente reflejada en el rendimiento electoral del kirchnerismo, no solo en octubre, sino a lo largo del año, y la debilidad de las distintas alternativas opositoras. Esos dos datos que estructuraban aquel escenario político electoral siguen absolutamente vigentes. Por un lado, la imagen, el acompañamiento al gobierno nacional permanece arriba de umbrales mayoritarios, es decir, sigue suscitando una imagen positiva, es decir, no en par, no equivalente a aquella imagen que envolvía las elecciones de octubre, que es un punto de referencia, un punto de partida. En el medio tuvimos el tema del accidente de Once y la postura que tuvo el gobierno nacional al respecto, el anuncio, intención de la quita de subsidios, que después justamente por el tema de Once se frenó. No hablemos del impacto Moyano, que lo vamos a tratar un poco más adelante, y las restricciones a la compra de divisas. Algo que yo no sé si todo influyó de la misma manera, pero vos fíjate que desembocamos en cacerolazos pequeños, digamos, no incomparables con los cacerolazos de 2001, pero un fenómeno que daba la sensación con el 54% de octubre que no se iba a repetir. Sí, en ese recorrido que efectivamente, por supuesto, son señales que tienen alguna clase de impacto. Hay un porcentaje del electorado o de la sociedad que a veces acompaña, que a veces tiene una imagen positiva del gobierno nacional y se comporta de manera intermitente y ante algunas inquietudes probablemente tenga una mirada más crítica, pero en ese recorrido que hacías faltan unas señales importantes, la recuperación de YPF, por ejemplo, que tuvo un impacto en términos de opinión pública muy fuerte, y ahora una señal más reciente que fue el lanzamiento del Procrear, que fue una señal o una política que fortalece ciertas credenciales atractivas para la opinión pública que le imprime o le atribuye al kirchnerismo. Por un lado, la audacia como elemento constitutivo del estilo y de la gestualidad del gobierno nacional, es decir, salir por encima del laberinto nuevamente, es decir, el desafío que introduce la crisis internacional, hacer esta política que desde el punto de vista teórico podría ser calificada de contracíclica. Eso por un lado, y por otro lado, en términos de contenido, fortalece credenciales conceptuales, es decir, aquella percepción que vincula o asocia al gobierno nacional con los valores de centralidad del Estado y, por otro lado, revitalización de la identidad nacional, que es otro valor que circula y distingue la atmósfera ideológica y cultural de la Argentina en los últimos años y que sintoniza con las posiciones que expresa el gobierno en relación al tema de Malvinas. Sí, ahora, respecto al tema YPF, todavía falta verla funcionando, a ver si la intervención o la llegada del Estado Nacional potencia a la empresa, porque yo creo que todavía hay una incertidumbre de si YPF va a ser más parecido a Aerolíneas Argentinas, que en términos de percepción pública creo que la imagen no es buena, o en todo caso el AISA, que da la sensación de que por lo menos no empeoró el funcionamiento de la compañía, y yo creo particularmente que mejoró desde la llegada del Estado Nacional. A ver, no hay elementos, no me corresponde a mí juzgar el rendimiento, la calidad de la conducción de la compañía. Ahora bien, como medida, fue una medida que provocó un grado de acompañamiento, te diría, excepcional, que inclusive sin tantos antecedentes a lo largo de los últimos 8 o 9 años de este ciclo político. Es decir, fue una medida que prácticamente generó un consenso de alrededor del 80%, es decir, transversal inclusive a los posicionamientos políticos. ¿Y por qué? Porque por un lado YPF conjuga distintas cosas. Por un lado, estas cuestiones muy de época relativas a la demanda que hay en la sociedad de que el Estado intervenga activamente en la conducción de la economía. Ahí la crisis internacional agudiza y fortalece esa demanda.
Es decir, a veces me parece que hay una lectura equivocada de que la crisis internacional debería derivar en un deterioro de la imagen del gobierno. Cuando el gobierno está parado sobre esos atributos, la crisis internacional... No, de hecho, las mismas medidas de intervención económica son las que está tomando Brasil y hasta el propio Estados Unidos. Exactamente. Eso por un lado, y el otro aspecto, la otra arista de YPF es el contenido simbólico ligado a la identidad y a la pertenencia de que hablábamos recién. Y ya hay un impacto de este quiebre de relación con Moyano que se venía de alguna manera incubando en los últimos meses, pero que prácticamente de un mes a esta parte pareciera que se quebró la relación. ¿Ya hay un impacto en el gobierno nacional? Me parece que es temprano para hacer un diagnóstico, no me animaría a hacer un diagnóstico taxativo. Nosotros hicimos un primer abordaje de estas señales. Por un lado, antes, hay todavía cierta dosis de ambigüedad o de imprecisión en el vínculo que se atribuye a Moyano y al gobierno nacional, ¿no? Empieza a crecer, por supuesto, la idea de que no se trata de una alianza, aunque en todo caso esa alianza se ha quebrado, pero todavía hay ciertas dosis de imprecisión, ¿no? en la identificación de esa geografía política. Ahora bien, lo que sí podemos ver es que las señales o las medidas emitidas por Moyano fueron consideradas por la sociedad como unas medidas extemporáneas en relación a la situación salarial que se le atribuye, o reconoce, o percibe al sector que representa. Y por otra parte, en el plano más político, Moyano sigue suscitando una imagen ante la opinión pública mayoritariamente negativa. Lo que llama mucho la atención es que a partir de este posicionamiento de Moyano, en lo que se decía a la vereda de enfrente, muchos sectores que antes criticaban a Moyano ahora dicen, bueno, coincidimos con su reclamo, algunos incluso van a apoyarlo en la movilización del miércoles si es que se hace. Sí, hay ahí en la esfera pública y política comportamientos zigzagueantes que se van ajustando al escenario. Pero en todo caso, lo que sí pudimos medir y capturar es una reacción, te diría, crítica o negativa ante cierta, sobre todo, modalidad de protesta extemporánea o excesiva en relación al motivo que la justifica. Que el motivo puede ser considerado válido o no, pero en cualquier caso no amerita una interrupción del país. Desde el punto de vista de Moyano y desde el punto de vista del kirchnerismo, yo al principio del programa, un poco en chiste, decía, bueno, ¿qué pasará el día de mañana si es que los de la Cámpora pasan a ser mala palabra en el gobierno nacional? Que insisto, suena cómico ahora, pero no descartemos que pase, teniendo en cuenta también otros apoyos firmes, fortísimos que tuvo el kirchnerismo y que ahora también son poco más que lacras, ¿no?, desde el punto de vista político. No, desde ya que en la esfera política y la sociedad eso lo tiene asumido, hay comportamientos, evoluciones y trayectorias a veces exagerantes. Pero te diría que esta ruptura, o eventual ruptura o virtual ruptura con Moyano, no lesiona en todo caso la identidad del gobierno, a quien el gobierno se lo reconoce en la defensa de los derechos y la calidad de vida de los trabajadores, pero eso es el valor subyacente que en algún momento podría haberse expresado a través de la alianza con Moyano. Es decir, pero no es que la figura de Moyano representaba o encarnaba un rasgo constitutivo del gobierno nacional, al menos en términos de opinión pública. Sí, eso también una lectura, si se quiere, desde el propio peronismo. Siempre el peronismo tuvo relaciones con fricción con el sindicalismo, ¿no? Más allá de que el peronismo de Perón, digamos, el movimiento obrero fue una pata importante, pero aún así Perón también terminó peleándose con sindicalistas. Absolutamente, es una proximidad intermitente que a veces adquiere contornos conflictivos. Y esto de que todas las acciones del kirchnerismo se tomen como hechos fundacionales. Vos recién destacabas el impacto positivo de la recuperación de YPF, del plan Procrear. Bueno, en el caso de la recuperación de YPF, claramente es una medida importantísima y que vuelve a esto mismo, ¿no?, del doble discurso. Se critica una postura empresaria que hasta noviembre del año pasado se aplaudía. Se anunciaban planes de inversión de los socios privados de YPF y se los destacaba como diciendo, ven que el sector privado nos apoya y quiere que le vaya bien al país, y ese mismo sector privado fue denostado 6 meses después. No llega a tener impacto esto en la opinión pública respecto del gobierno nacional, en tanto el discurso que toda medida que se lleva adelante por el gobierno nacional se la presenta como una medida histórica, innovadora, fundacional. A ver, hay en terreno ya de las características de la comunicación política que envuelve a las acciones del gobierno nacional, hay un elemento épico, ¿no? Está deliberado, ¿no?, buscado, no, hay un componente épico en el estilo de comunicación política del gobierno nacional. En algunas medidas se ajusta o no. En la recuperación de YPF te diría que desde el punto de vista, por toda la densidad sentimental y simbólica de la medida, justifica, te diría, ese envoltorio más épico. Y que fue 9 años así, uno dice, ¿por qué lo van a cambiar, no?
porque van a cambiar esa forma de discurso. No, hay un estilo y una gestualidad que se reconoce, digamos, por supuesto. Ignacio Ramírez, director de Barómetro, gracias por estar gracias con por la nosotros. invitación. A ustedes también, hasta el próximo lunes a las 8.